La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Ce peu d'océan arrivant de loin, mais c'est moi qui suis de ce monde. Ce navire errant rempli de marins, mais c'est moi glissant sur la map monde. Ce bleu oublié, cette ardeur connue, et ce chuchotis au bord de la nue, mais c'est moi qui commence ici. Ce cœur de silence étouffant ses cris, ces ailes d'oiseaux près d'oiseaux sans ailes, volant malgré tout comme à tire-d'aile. Mais c'est moi dans l'humain souci. Courage partout, il faut vivre encore, sous un ciel qui n'a plus mémoire de l'aurore. Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar con este poema en francés, con este poeta llamado Jules Supervielle. Es un poeta uruguayo, nacido en 1884 y fallecido en París en 1960. ¿No? El poema que estaba leyéndonos Supervielle se llama Cepé, este poco, fue grabado en 1946 por el Museo de la Palabra, para el Museo de la Palabra del Sodre, y bueno, no tenemos más datos. ¿Por qué? Porque Jules Supervielle, vamos a estar hablando de él durante toda la semana. Ya hicimos hace unos años una semana dedicada a él, pero bueno, este es un poeta de los tres franco-uruguayos, digamos, de los tres uruguayos que generaron su trayectoria ya en Francia y que fueron poetas muy importantes para Francia, para la literatura francesa. En el caso de Supervielle es rarísimo, es un caso raro porque era un poeta netamente uruguayo, hablaba castellano, pero siempre escribió en francés literatura, ¿no? Incluso recuerdo que alguien me contaba que las dedicatorias también las ponía en francés. ¿Por qué vamos a hablar de Supervielle esta semana? Porque, amigos, mañana va a... No, mañana no, el jueves, no, sí, mañana es. Mañana, el 11 de agosto, sí. Mañana 11 hasta el 5 de septiembre en el Museo Figari. Hoy estuve por el Museo Figari, que lo dirige Pablo Tiago Roca. Va a estar Supervielle, poeta en sus tierras. Es una expo que arranca con todas fotografías, bueno, con una serie de testimonios gráficos en torno a este poeta. Para hablar de esta semana, bueno, le damos la bienvenida al que es el curador, alguien con el que nos conocíamos por teléfono hace muchos tiempos. Estuvimos hablando varias veces con Juan Álvarez Márquez. ¿Cómo andás, Juan? Muy bien, de nuevo por Montevideo y esta vez en directo en Sodre. Sí, directo aquí en estudio, Juan. En el éter, pero ahora está bien. Ahí está. Juan Álvarez Márquez, él ha escrito libros como Susana esa desconocida, con prólogo de Lustanó, después Más allá del ruego, Vida de Susana Soca, también tenés esta conferencia, ¿no? Esta expo que se llama Poeta en sus tierras, ¿no? Exactamente, la exposición sobre una exposición biográfica sobre Jules Supervielle o Julio Supervielle, como aparece en varios documentos, como él mismo a veces se firma. Es una exposición que se hace en homenaje a los 55 años de su muerte y similar a una exposición que se había hecho en París hace 5 años, en la Casa de América Latina de Sáenz. Pero en Buenos Aires también se hizo, ¿no? Sí, en Buenos Aires también se hizo, sí. Y arrancaste allá en París, que eso, si me acuerdo, en su momento hablamos con ella, ¿no? Sí, exactamente, se hizo la muestra en París y luego se hizo también un espectáculo en marzo, aquí este año en Montevideo, con un espectáculo que se llamaba Leyendas de la Vida y de la Muerte, donde retomamos textos de Supervielle sobre las supersticiones criollas, en las que él con gran sensibilidad capta el espíritu gauchesco, el espíritu rural, y alude a la luz mala, al lobizón. Bueno, eso fue un trabajo que también nos obligó a traducir ciertos textos de Supervielle que hablan del Uruguay, pero que paradojalmente no habían sido traducidos hasta ahora.
El tema con Supervielle es que escribió su literatura en francés, es alguien que, digamos, tiene una gran trayectoria como escritor, pero vos me decías, básicamente en Francia, él está considerado un gran poeta en Francia, incluso se estudiaba en la escuela, digamos, los franceses aprendían de memoria sus poemas, pero aquí en Uruguay lo que hizo y con Buenos Aires también, más que nada fue una especie de puente, ¿no? De puente entre culturas, ¿no? Un escritor de dos continentes, o sea, su parte como gestor cultural o como, digamos, difusor cultural es la más, donde está más mencionado, ¿no? Sí, Supervielle en realidad, pienso que él no deseaba traicionarse en su escritura, entonces por una cuestión de disciplina como que elige un idioma y ese es el francés. Después él lo dice en un texto que está particularmente antes de partir en el 46, él está en Montevideo, él llega en el año 39 para el casamiento de su hijo en Argentina, de su hijo Henri, y se queda entonces, está la guerra, Segunda Guerra Mundial, y se instala, no regresa a París, se queda acá. Y él dice en ese texto como que estaba tan como ya impregnado de la lengua española y que justo en el momento que se va es como que se iba a producir en él un diluvio, como una especie de explosión, y que él no sabía si tenía como que las compuertas iban a estallar y la lengua española se iba a apropiar de él. Eso es muy interesante. Ahora, efectivamente... Pero después se va, digamos, en el 47. En el 46 él vuelve. O sea, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, entonces va... Regresa a París con una situación bastante compleja familiar. El banco Supervielle había dado quiebra y él se va a París con un cargo de consejero cultural de la embajada en París, donde había... La embajada uruguaya en París. La embajada uruguaya en París, sí. Donde estaban ya personajes conocidos y de peso, como ser Susana Soca, Emilio Oribe, y Supervielle se va a agregar a ese equipo, digamos. Pero estaban en la embajada. Estaban en la embajada, tenían un puesto de, tenían un cargo de consejeros culturales. En ese momento 4 eran Emma Rizzo Platero, Jules Supervielle, Emilio Oribe y Susana Soca, que luego ella emprende su regreso en el 47. Ahora, fue un gran mediador, eso es claro, y él los vínculos ya los estableció desde muy joven. El primer vínculo transoceánico que él crea es a través de su mujer, de Pilar Saavedra. Él viene al Uruguay, se enamora de ella, se casa, y es el punto de partida de muchos viajes transatlánticos al Uruguay. Él nació en Uruguay, pero cuenta que muy brevemente, a los 2 años, una cosa así, van con sus padres allá a Francia, y ahí ocurre una tragedia, ¿no? En la misma semana, en el mismo viaje, dice, mueren los 2 padres, aparentemente bebiendo por beber de una fuente envenenada. Sí, hay un lindo poema que se llama Montevideo, en el que Supervielle dice: nacía y por la ventana una volanta pasaba, con la fusta del cochero la aurora despertaba. Un nocturno archipiélago flotaba en el alba líquida, despertaban las paredes y la arena que allí duerme resbalaba, algo de mi alma al azul, a contracielo, y otro poco se mezclaba con papeles volando. En realidad él nace en la Ciudad Vieja, en Montevideo, y de una familia bearnesa, Supervielle por el padre, Muño por la madre, 2 hermanos, 2 Supervielle casados con 2 Muño, viajan a ver a sus abuelos en Oloron-Salmarie. El País Vasco por un lado y el País Vasco francés, digamos, para hacer una idea, digamos. Sí, ¿no? El Béarn, que es esa zona, y ellos llegan en barco, epidemia de cólera en Francia. Los padres toman agua y en poco tiempo se intoxican y mueren. Él era niño, lo crían sus tíos, y él hasta los prácticamente 8 o 9 años no sabe que los considera sus padres. Y un día llega a un pequeño poblado de ahí de Béarnés. Alguien lo ve y dice: este niño no es ahora esos 7, 8 años, digamos, con los tíos, es en Francia. Eso es en Francia, pero ella había venido al Uruguay. Habían hecho otros, tenían una propiedad acá, seguían viniendo, y él después vuelve regularmente. Sí. Y es bastante particular. Él venía, pasaba tiempo solo, y
tenía un profesor de francés, que eso es lo que a mí siempre me sorprendió, que se llamaba Der, que era un vasco francés, y él lo cita muchas veces como alguien con quien él tenía una gran... Pero era aquí para que no perdiera el Para francés, que no perdiese su idioma, para que no perdiera el francés, para que en el medio del gauchoaje rural, sí, de la estancia, de los sí. peones, de todo, que no perdiera el francés. Y tenía ese profesor preceptor, como se utilizaba un poco en la época. Me decías que él venía, entre otras cosas, iba a Mercedes, ahí a toda la zona del, digamos, del oeste del Uruguay, del litoral, y sobre todo a una estancia que se llama Águeda, donde con el tiempo, al borde del río Santa Lucía, y él allí recibió a muchos escritores y poetas, Henri Michaud, por ejemplo, que viene en el año 36 con motivo del Congreso del Pen Club Internacional a Buenos Aires, y amigos uruguayos como Pedro Leandro Ipuche y otros escritores. Hay que decir que bueno, que una de las cosas que llama más la atención de Supervielle, obviamente uno no está en Francia, no sabe todo el impacto que tiene la cultura francesa, pero viendo la exposición que se va a presentar mañana, ¿no? Mañana se va a presentar esta exposición que ya va a quedar ahí en el Museo Figari. Lo primero que salta es las relaciones que tenía este hombre con la cantidad de gente importante, ¿no? Cartas para que se hagan una idea, de Vicente Aleixandre, de Alfonso Reyes, de Victorio Campo, Eduardo Mallea, eso por el lado, digamos, latino rioplatense, Neruda, ¿no? varios, Neruda, en fin, después pero por el lado francés también, como decís vos, Henri Michaud, que también no es tan conocido aquí, hay otro escritor francés también que viene aquí junto con Michaud. Albert Camus, ¿no? Albert Camus viene después. Albert Camus viene después. Bueno, ahora se me va a ocurrir, lo voy a recordar. Bueno, Jules Romain estuvo también en esa época. Hay que decir que Supervielle tiene una dimensión inmensa en Francia. Para ellos es como el patriarca de los poetas. Tanto que en el año 60, justo antes de su muerte, se le otorga el título de príncipe de los poetas. Y hay un dibujo que está en la exposición, tenemos una reproducción efectivamente de ese dibujo. Hay un dibujo que le hace Cocteau, Jean Cocteau, gran intelectual, no solo dibujante, sino intelectual, dramaturgo, hizo películas también, guionista, actuó él, hizo de todo, ¿no? Intervino en todas las... Hasta hace muy poco en Uruguay se estaba reponiendo una de sus La voz humana, ¿no? No, la voz humana no, algo de las fieras o algo así, ahora no me acuerdo, ¿no? Que es sobre los padres, que es terrible, ¿no? Pero una comedia de humor negro. Ahora se de Jean Cocteau. Aquí hablamos durante una semana de Jean Cocteau y realmente es sorprendente todo lo que hacía, ¿no? Ese hombre y esa, por un lado, libertad que tenía para crear, para el surrealismo y todo, pero por otro lado esas vinculaciones que tenía con toda la industria, ¿no? Completamente. Después estaba, por ejemplo, también Olivier Laronde, que era uno de los poetas que ahora lo están recién reconsiderando, digamos, y alguien que murió bastante joven y que por algunos poetas de la época, por ejemplo, Susana Soca ya lo menciona como un gran escritor y que era un gran amigo de Cocteau también. Era todo un círculo muy grande que funcionaba no solo en el ambiente de la literatura, sino también del espectáculo. Claro. Supervielle incursiona en el mundo del espectáculo, por ejemplo, a través de obras de teatro. Una que es muy conocida, que se llamaba La Bella Durmiente. Obras que fueron estrenadas en Montevideo, por ejemplo, con actores de la compañía Renaud Barrault, que estaban de paso por aquí. En ese momento estaba Pierre Bertin también, que había trabajado con la troupe de Louis Jouvet. Y eligieron como actriz para esa representación precisamente a Emma Rizzo, de quien hablábamos hoy. Emma Rizzo Platero. Sí, Emma Rizzo Platero, que quería tener el primer rol, y se le otorgó. En los archivos de ella en la Biblioteca Nacional hay fotos de esa representación. Había un segundo rol que lo tenía la esposa de Carlos Rodríguez Pintos, Simone Dotbourg, que era belga. Y bueno, esa fue una de las obras. Después también Robinson y sobre todo Bolívar, que fue como la consagración de la realización artística de Supervielle, con una ópera que se estrena en el año 53 en París, en la Ópera Garnier, con música de Darius Milhaud
que ya había estado en Sudamérica como sí, secretario de Claudel en Río. Luego los decorados de Fernand Léger, que eran maquetes, es decir, eran estructuras de madera impresionantes que existen todavía. Y luego la coreografía hecha por Liffard. Y por lo tanto lo que me estás contando, Supervielle de alguna forma estaba también en ese, digamos, en la misma onda que Jean Cocteau en cuanto a hacer intervenir en distintas... Sí, fue algo como que una tendencia un poco, digamos, general en Francia, de que el autor incursionaba... Los Padres Terribles se llama la obra que le hicieron acá, dirigida por Alberto Simber, muy buena en la reposición. Bueno, y después, digo, en Francia era como muy común, y sobre todo en los años 40, 50, que hubiese esos pasajes, una gran apertura entre un mundo y el otro. Sí, es raro, entre el cine, el teatro, la digamos, danza, la poesía, la música, y bueno, después en las artes plásticas también. Supervielle, por ejemplo, fue muy amigo de muchos Roger Calois, por ejemplo, es otro francés que estuvo aquí, importante, por lo menos sobre en todo Río de la Plata. Le Lettre Française, digo, la revista que él crea junto a Victoria Ocampo, durante la ocupación, y que es una revista muy importante en la que participa Supervielle. Supervielle participa también, los dos uruguayos, al menos que yo conozca, que participan en el comité de redacción de Sur, son Carlos Reiles y Supervielle. O sea que era amigo de Victoria Ocampo, entonces estuvo en ese, digamos, consejo de redacción de Sur durante muchos años. En algún momento estuvo Borges también, digamos. Era un consejo amplio. Eran varios. Y Supervielle estuvo durante mucho tiempo, y cuando viajó a Francia también siguió apoyando la revista. Y cuando muere, en el año 60, Sur le dedica un número con colaboraciones diferentes de Borges, de escritores franceses, y un texto también de Victoria Ocampo. También hay la revista Entregas de la Licorne, ¿no? de Susana Soca, también le dedica un número a Supervielle. Amigos, después de la pausa seguimos conversando. Estamos hablando con Juan Álvarez Márquez, es el curador de esta expo que se llama Supervielle. París esquina Montevideo. París esquina Montevideo es la conferencia que vas a dar sobre Supervielle el jueves 13 a las 19:30 horas en la Alianza Francesa, que queda en Boulevard Artigas 1271. Esto es simplemente para que sepas. La expo se llama, la que está en el Museo Figari, que se inaugura mañana, es Supervielle, poeta en sus tierras. Amigos, después de la pausa seguimos aquí conversando sobre este hombre llamado Julio Supervielle. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, estamos aquí conversando con Juan Álvarez Márquez, él es curador de la muestra Supervielle, poeta en sus tierras, que se inaugura este martes, mañana, en el Museo Figari. ¿Saben dónde está el Museo Figari? En Juan Carlos Gómez, entre Rincón y la de más abajo, a la vuelta del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Juan, seguimos hablando ahora porque Supervielle es inagotable, pero bueno, ya hicimos una presentación de alguien que estuvo en muchas partes, digamos, en muchos, con mucha importancia en Francia. Algo que no dijimos, que Supervielle hizo una gran trayectoria literaria porque pertenecía a una familia muy rica, ¿no? Con bancos aquí en Montevideo y bancos en Buenos Aires. Y en Francia, ¿no? Estamos hablando de banqueros importantes que de alguna forma, sin que sea exactamente lo mismo que Susana Soca, estoy pensando, porque Susana Soca también tenía una fortuna detrás. Bueno, vos la estudiaste, hiciste dos libros en torno a ella, pero en el caso de Supervielle, pero parece como que toda su vida se dedicó a las letras, ¿no? Exactamente, no tenía esa dificultad que encuentra el intelectual, digamos, en general, que es el tema de cómo poder sobrevivir, El problema de él no era el tema de la supervivencia, era el tema de tener el tiempo para poder escribir. De poder tener él tenía una gran capacidad creativa, una inmensa imaginación, una gran una gran dosis de fantasía, y Supervielle hay un gran humor también, ¿no? Un gran humor, y hay lo que se llama en Francia la de raison, esa especie de humor así particular, pero de tomar una cosa que podía ser quizás trágica y dar la vuelta. Quizás viene eso de su historia familiar, donde tuvo ese problema con los padres, y él después mira la vida de otra manera.
Obsesionado por la muerte también, la idea de la muerte durante toda su vida, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, él dice en un texto como que él nace y enseguida es la muerte de sus padres, y que todo eso pasa en muy pocas... En la misma semana, en el mismo viaje, sí, entonces se encuentra en toda esa, en esa conformación. Supervielle es alguien que en realidad tiene esa riqueza, y él dice en un momento, él se corresponde con Figari durante muchos años. Eso vamos a decir. Una correspondencia que es muy... ¿Por qué se hace en el Museo Figari? ¿Por qué hoy hablaba Pablo Thiago Roca de que fue alguien muy importante para Pedro Figari, que en ese momento era un gran abogado, pero no se había destacado, digamos, como pintor? Bueno, exactamente. Hay una situación que es para nosotros muy importante en Montevideo, de hacer la muestra allí, y es ese vínculo de amistad que fue muy largo, y con una correspondencia prácticamente muy regular. Mientras estaban ellos, uno en Montevideo y el otro en París. Luego, cuando están en París, Supervielle quizás en el sur, y Figari en París, ellos siguen igual escribiéndose todo el tiempo, con una gran amistad, compartiendo una gran sensibilidad y con una especie de confidencia bueno, que da esa amistad muy particular. Y Supervielle, precisamente, que no tiene ese problema de dinero, él de lo que se queja en la correspondencia con Figari es de la falta de tiempo y de la falta de tranquilidad y de espacios para poder escribir, tratando de escapar a una vida social muy grande, intensa, claro, muy intensa, a una vida familiar agitada con seis hijos, 3 mujeres, 3 varones, donde él habla siempre de que él amanece y está todo ese mundo de jacassement, es decir, como esa especie de gorjeo permanente en la casa, que, bueno, si seguimos lo que dice Virginia Woolf en algunos textos, de la necesidad imperativa, imperiosa de un silencio. Del propio, no, y del cuarto propio. Y del cuarto propio. La habitación propia, claro, silenciosa, para poder exactamente, crear, ¿no? tener ese universo. Eso, Supervielle ese lujo, digamos, se lo pudo dar muchas veces cuando estaba en la estancia. Y cuando viajaba, claro. Cuando viajaba también en los barcos, o cuando los hijos se iban a galopar, a jugar por el campo, y él tenía ese tiempo libre. Bueno, y después una vida que, si bien estaba en Montevideo, había una vida social muy intensa. Supervielle se casa con Pilar Saavedra, una familia donde eran 17 hermanos. Entonces, las idas, las visitas a casa de uno, de otro, en fin. Eso para explicar un poco. Lo que me decía Pablo Thiago Roca también, que es el director del Museo Figari, que digamos como que él impulsa, o le da el impulso para que Figari haga su primera exposición en Buenos Aires, totalmente, por ejemplo, y escribe, digamos, no solo lo hace contacto, no solo lo impulsa, lo hace, sino que, bueno, ahí vendió muchas cosas, digamos, Figari vendió mucho en Buenos Aires, no tanto aquí en Montevideo, y ahí, digamos, como que fue el lanzamiento, si se quiere, para el propio Figari de tomarse en serio como una profesión, ¿no? Sí, la primera puerta fue Buenos Aires. Hablando hace poco con Anne-Marie Supervielle, con la hija de Jules, me decía que Pilar, su madre, le contaba de que la exposición en Montevideo que hicieron, para Pilar tenía un carácter muy como patético, porque el público iba, miraba, las señoras montevideanas se tapaban la cara, se reían. Yo pienso un comportamiento similar al que podía haber tenido el público quizás de Bruselas cuando fue a ver las obras de James Ensor la primera vez, y que se encontraban con esa un poco caricatura de una burguesía retratada. Claro. Bueno, eso por un lado. Y también digo el hecho de que Figari no tenía, digamos, esa proyección como pintor también, ¿no? Capaz que, digo, ¿viste? Claro, como no tenía ese lado académico, él era entonces famoso como si claro, ahora un abogado importante, de que lo que conocemos nosotros, diga mañana, bueno, pero yo voy a hacer mi exposición de pintura. Claro, tenían una libertad los dos, y pienso que tenían un espacio común de libertad. Ellos hablan mucho del campo en sus cartas, por ejemplo, y el campo para ellos es como una especie de droga que los alimenta. Los dos, absolutamente urbanos, digamos, pero van a ese mundo en el que la gran vastedad, los horizontes, para ellos es lo que... esos y tienen, digamos, quizás, te pregunto, digamos, de afinidad también el tema de observar
a la gente del campo, ¿no? Mucho. Al paisaje, a los animales, a la gente, digamos, y tener como una mirada compasiva, si se quiere, ¿no? Sí. O sea, para nada de superior, ¿no? No, para nada. No, ellos estaban, digo, con un gran respeto, pero ellos están allí, viven y los examinan con gran... los observan. Sí. Exactamente. Supervielle escribe sobre el gaucho. Hay un texto en el que relata la entrada de un gaucho a Montevideo, que viene con toda su ornamentación, el caballo todo ornamentado, y que como que parece que no ve a nadie, y él va por las calles como que si estuviese en la pampa pelada, y que dice que el gaucho en realidad es orgulloso, pero como que no critica, como decía, es orgulloso, es parte de su idiosincrasia. Sí, parte de su idiosincrasia. Sí, y lo mismo lo retoma con sobre el tema de la confianza, la desconfianza. Un cuento muy típico que es bastante con mucho humor, por ejemplo, que es la historia de un francés estanciero que va con su peón, y el peón le dice al francés no vaya por ese camino, no tome ese sendero, y el francés insiste si toma ese sendero. Entonces van por ahí, los atracan, le dan una puñalada, lo lastima, cae el de caballo, y entonces y el francés le pregunta le dice, me estoy muriendo, y el gaucho dice, pero yo le avisé. Él tiene cuentos, porque hace unos años, en el 2012, estamos viendo, mañana vamos a hablar con Laura Chalar, que fue una de las traductoras, creo que fue la traductora, La Niña de Alta Mar, es un libro de cuentos que editó Irrupciones, todavía se puede encontrar en las librerías, y que a mí cuando yo lo leí me llamó mucho la atención, porque hay, por un lado, cuentos, La Niña de Alta Mar, recuerdo claramente, porque te quedan esas imágenes, ese cuento, que son como de un realismo mágico, o digamos un realismo maravilloso. En este caso es una niña que está en un poblado que está en el medio del océano, ¿no? Está flotando, ella está esperando. Y por otro lado tiene cuentos que son casi nativistas, digamos, ¿no? Realmente que transcurren en un rancho, en un paisaje, en fin. Son realistas. Es un gran narrador. Y esa, precisamente, La Niña del Alta Mar, tiene algo que en francés es complicado para un traductor, después que se ve la historia, se ve en la historia, pero L'Enfant es un título ya traicionero, porque L'Enfant puede ser... niño, niña. Ajá, exactamente. Eso por un lado. Es una de las obras que más se ha difundido en el mundo. Hay japoneses que han hecho una película de animación, como si fuera no un manga, pero una película con dibujos sobre la historia La Niña de Alta Mar, que se puede ver, se puede encontrar en internet sin problema, pero de gran calidad. Y como es que esa historia, como es una historia que ha logrado fascinar a mucha gente. Esa es una de las... para que se hagan una idea, el realismo mágico, parece a veces como si fuera un poco, García Márquez podría haber escrito una cosa así. Sí, precisamente es algo realismo mágico. Es un realismo mágico realmente, donde uno entra en ese mundo y comprende las reglas que no son las habituales. Un poblado que está en el medio del océano, ¿no? Y sin embargo... él quería también en El Hombre de la Pampa se queja todo el tiempo de que por qué no hay un volcán en el medio para romper la llanura pampeana, digamos. Claro. Y el tema de crear un poblado en medio del océano también habrá tenido que ver con todos los viajes que hizo en el océano para un lado, para el otro, durante mucho tiempo, ¿no? A lo largo de su vida, entre Francia y el Río de la Plata, cruzó muchas veces, ¿no? Muchas veces. Yo estaba viendo porque hay un texto precisamente sobre el mar, donde él habla precisamente de ese mundo, de esa gran... pero vamos a la pausa y después nos lo lees. Amigos, seguimos aquí en La Máquina de Pensar, estamos hablando con Juan Álvarez Márquez, curador de la obra, de la muestra Supervielle, Poeta en sus tierras, que se inaugura mañana martes en el Museo Figari. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, seguimos con Juan Álvarez Márquez. Decirles un detalle, que si a ustedes les interesa saber más de Supervielle, él va
vas a dar una conferencia el jueves 13, este jueves, a las 19:30 horas. Supervielle es París, esquina Montevideo. Esto va a ocurrir en la Alianza Francesa ahí de Boulevard Artigas, 1271, donde están los el monumento ese que había aquí, ¿no? Había un monumento, ¿no? Está ahí el monumento. No, el monumento está más lejos, está creo que, bueno, no está lejos del Liceo Francés. Ah, en el Liceo Francés. Pero no está en el Liceo Francés tampoco, es un monumento que estaba acá a la vuelta del Solís, que era para los 3 franco-uruguayos. Exactamente, el gobierno, la alcaldía de París, en los años 50, fines de los años 50, dona, regala, digamos, en signo de hermandad a la ciudad de Montevideo un monumento recordando la memoria de los 3 poetas franceses nacidos en Montevideo. Lautréamont, Laforgue y Supervielle. Entonces, ese monumento... Que los ponen en ese combo, en ese paquete, y no tienen nada que ver, digamos, por lo menos... Bueno, el común es el origen, sí, uruguayo, sí, pero digo, sus peripecias son muy diferentes, digamos. Sí, la vida ¿no? son, digamos... En el caso de Supervielle era claramente más uruguayo, si se quiere, vivió mucho tiempo, y digamos, se hablaba mucho, digamos, tenés familia, en fin, todo en Río de la Plata, ¿no? Sí, tienen los 3 perfiles diferentes y vidas muy diferentes. Todos muy distintas, los otros se murieron a los 27 años, digamos. No, lo reúne una presencia, digamos, bueno, ese pasaje... Que alguien, Fernando Rostonó daba vuelta y decía, son los 3 poetas uruguayos que murieron en Francia. Bueno, sí, también. Y bueno, y ese monumento que era una nave, es la nave, que es el signo de París. Sí, es el signo de París. Es como un galeón. Es una nave con las velas, un barco de vela, y tenía una placa con los nombres de los 3 escritores. Se hizo una publicación, vino el alcalde de París, vino personalmente, trajeron el monumento, y el monumento se instaló al lado del Teatro Solís. Estuvo entre lo que es la presidencia hoy y el Teatro Solís. Allí estuvo durante muchas décadas, hasta que en un momento la Intendencia de Montevideo lo trasladó. Lo trasladó porque, no sé por qué razón. Lo trasladó porque habían quizás obras o algo así, pero a su vez el monumento estaba puesto sobre una especie de columna, un pilar importante. Ahora el monumento se encuentra en una plaza que está con un basamento muy bajo, es decir, donde el pasto y todo cubre una parte de la base, y se suprimió la columna. No, pero aparte un poco en ese... No, la idea era decir, tenía un sentido histórico que ese monumento estuviese allí. Es decir, era el lugar donde había nacido y vivido los 3 en parte. Lautréamont y Laforgue claramente eran de la Ciudad Vieja. Y bueno, Supervielle había nacido en la Ciudad Vieja y había vivido mucho en la casona de los Saavedra en calle Sarandí. Es decir, que había por allí pasaba eso. Hubo una decisión administrativa. No, y la decisión, digamos, fue, digamos, la lógica de esa decisión fue: vamos a llevarlo cerca al Liceo Francés porque se cambió el Liceo Francés o algo así, sí, ignoro cuál fue el origen, pero se alejó del punto inicial, pero como es un barco, posiblemente vuelva. Como el barco se fue, pero aparte yo creo que ahí estaba la idea como que eso es de los franceses prácticamente, y tiene que estar al lado del Liceo Francés o la Alianza Francesa porque está más cerca con el conjunto. Y yo creo que afortunadamente en este tiempo ha habido todo un gran movimiento, sin ponerse en plan nacionalista, ni mucho menos, ni patriotero, pero decir que sí, son grandes poetas franceses, pero también son uruguayos, digo, ¿no? Por supuesto, y bueno, hubo un acto de cortesía de Francia que pienso que se puede respetar, digo, se decidió ponerlo allí, estuvo allí inicialmente. Lo bueno sería incluso distinguir cada uno y que cada uno tuviera su pequeño monumento. Eso sería, ¿no? marcar, ¿no? Porque en realidad hace relativamente poco se hizo la biografía de Lautréamont, la hizo Ruperto Long, y hay todo, se hizo una placa en torno a Jules Laforgue, ahí enfrente a la Plaza de Independencia, al lado de la Puerta de la Ciudadela. En fin, hay una serie de hechos que podrían habilitar para que recordáramos que ellos son también uruguayos. Por supuesto, en la década de los 80 se hicieron varios coloquios sobre los 3, algunos en Francia, otros acá, se hacían coloquios internacionales sobre el Lautréamont. Lo bueno que yo creo con la muestra que vas a hacer que se inaugura mañana es, creo yo, digo, esto es una opinión, es empezar a verlos cada uno en su individualidad, ¿no? No como un paquete, sino completamente, ¿no? ¿no? Sí, es decir, son muy diferentes, vivieron, sobre todo Supervielle,
nace en 1884 y muere en 1960. Sí, digamos, sí, vive en mundos muy diferentes. Muy distintos. Vive dos guerras mundiales, claro. Vive varias guerras. La guerra civil uruguaya. Las guerras civiles uruguayas. Digamos, exactamente, hasta 1904 y después el movimiento del antiterrismo, es decir, claro, la dictadura muchas cosas de Terra, hubieron cambios que él vivió. Un detalle que quería decir, solamente mencionarlo porque nos quedan 4 minutos ya, pero dijimos que fue muy importante para Figari, pero este hombre, este poeta, no solamente y cuentista y dramaturgo de obras de teatro, fue muy importante para un grande de las letras que se llama Felisberto Hernández. Para Felisberto fue como el sueño dorado, fue el mentor, fue el hombre que, por un lado, le consiguió a Felisberto, imagínense, que lo publicaran en Buenos Aires, la editorial sudamericana. Fue Supervielle el que lo consiguió. Y en París también, porque lo que es muy importante es que cuando Supervielle llega a París, de hecho Felisberto llega a París. Y a Felisberto le consiguió una beca para que fuera a ir a París. Digamos, exactamente, ¿no? Y va a París, pero no solo es la beca, sino la llegada a encontrarse con... Y lo presenta en la Sorbona. Exactamente, con Yvette Caillois, que era la esposa de Roger Caillois, que lo tradujo, que tradujo El Balcón, con Susana Soca, que publica en el primer número de La Licorne ese texto, y que lo lleva a dar conferencias a la Sorbona y a varios lugares, y le presenta editores como Fontaine, le presenta a Oliverio Girondo, todo un círculo de gente. Bueno, en la muestra yo vi, hay un pequeño letrero, un pequeño aviso, digamos letrero, un folleto, que precisamente habla de esa presentación en sociedad de... Sí, con la presencia del mariscal de Lattre de Tassigny, que era muy importante, y después también unas cartas muy amistosas entre ellos, en el que Felisberto se autodenomina el conejo, y llama a Supervielle el gigante. Para que se haga una idea, Felisberto Hernández, que muere en enero de 64, al final de su vida, bueno, le dicen de hacer una autobiografía literaria, en realidad hace un punteo él, pero llevaba muy claramente todos los acontecimientos, se lo tiene muy clarito, y va diciendo todo lo que le pasó, cuando editó, los amigos que le ayudaron, y cuando llega, dice que el momento culminante para él fue cuando Supervielle lo presentó en París, ¿no? Para él fue... fue la presentación en París, y a nivel humano fue como una especie de adopción familiar, tanto Pilar como Supervielle. Y a nivel, sobre todo artístico, empezó también Supervielle a incidir en la obra de Felisberto, a que él hiciera un vuelo más, digamos, surrealista o más fantástico. Cuenta Felisberto de que, cosa que debe ser muy raro en muchos escritores, es que trabajaban juntos y iban a una casa de campaña que estaba cerca, en las afueras de París, y que ellos se instalan en un lugar, un salón grande donde hay una estufa, y cada cual en su sillón, y ellos escriben fabuloso. Entonces estamos hablando de lo que habla de una gran bondad de Supervielle, ¿no? De una gran bondad, más allá de el ojo clínico, más allá de darse cuenta que era Felisberto, que era un escritor que no se parecía a nada, que me llamó la atención leyendo un artículo de Esther de Cáceres, que dijo algo parecido a lo que se decía de Felisberto, que Supervielle era un escritor que no se parecía a nadie. También me sorprendió eso, ¿no? Sí, es particular. Lo que pasa es que Supervielle tiene muchos universos, y en realidad tiene, como decía yo hoy, ese universo de algo que puede, alguien que puede transmitir una gran simplicidad y puede pasar a un elemento muy, digamos, fantástico o misterioso. Él dice una frase también en este artículo de Esther de Cáceres, que ella lo cita, dice que él no escribía para especialistas del misterio, que el misterio era más simple, más sencillo, ¿no? Tiene que ver con ese halo poético y con esa, digamos, bonomía que tenía este hombre, que era un gigante porque era muy alto, ¿no? En fin, todo esto, amigos, para que vayan al Museo Figari. Esto es obviamente una entrada libre. Se puede ir mañana a la presentación, que va a estar Margarita Musto. Va a haber exactamente, vamos a hacer una lectura de textos de Supervielle, de prosa y de poesía con Margarita Musto, y después en la conferencia de la Alianza Francesa quería aclarar que no es una conferencia esencialmente sobre Supervielle, pero es una conferencia sobre los vínculos de Supervielle que se generaron tanto en Montevideo como en París. Vínculos que en realidad es una red es una gran telaraña en la que muchos personajes están mezclados, y que evidencia de que había una relación un puente muy consolidado entre un gran don de gentes para tratar de relacionarse con tanta gente diferente, con tantos artistas tan distintos, y lograr eso, lo que es relacionar, crear una red. Casi se podría hacer una guía telefónica de todos los hombres y mujeres que este hombre
vinculó, ¿no? Digamos, realmente pasa lo más granado de los años 40 y 50 que en Francia y en el Río de la Plata. Bueno, está hecha la presentación de esta semana, Supervielle, el poeta en sus tierras. Nosotros lo titulamos esta semana como Supervielle, el escritor transatlántico, ¿no? Obviamente por todo lo que hemos dicho. Juan Álvarez Márquez, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias a ustedes por tener siempre la ventana abierta. Amigos, se termina La Máquina de Pensar. Mañana vamos a seguir hablando de Supervielle, pero vamos a llamar a Buenos Aires para hablar con Laura Chalar. Ella fue la traductora de los cuentos La Niña de Alta Mar. Y bueno, también va a estar Andrés Echavarría y Bruno Podestá para hablar del Congreso Internacional Vallejo Siempre, que se lanza también esta semana. Amigos, esto es todo. Que lo pasen muy bien.